Bienvenidos a este nuevo video tutorial de A qué saben las nubes photography. Soy Sonia y hoy vamos a ver en la práctica algo que es muy importante para todos los que hacemos fotografía culinaria, pero que también es muy básico, y es el uso de los diferentes reflectores de los que podemos disponer. Vamos a trabajar con reflector blanco, negro, plateado y dorado, y quiero que veáis en la práctica, luego lo veremos en Lightroom, cuál es el resultado que nos ofrecen. Para esta composición que acabo de crear voy a utilizar un esquema de luz lateral. Como veis, tengo la ventana en el lateral de mi composición, es luz no directa del sol, luz natural, no tengo ningún difusor porque no llega directa y en este caso no quiero hacer nada más. Y por el otro lado voy a usar reflectores, como os contaba, lo vamos a ver en la práctica, pero antes de pasar ahí a hacer las fotos sobre todo, quería deciros también que el día 22 de junio de este año 2020 vamos a empezar de nuevo la edición renovadísima del curso de fotografía y estilismo culinario con las manos en la cámara. Y además, en el hemisferio norte, como estamos en verano, va a ser en verano porque empieza el 22 de junio, vais a tener muchas más horas de luz, con lo que vais a poder practicar. Y eso para mí me parece algo bastante bueno. Y este es uno de los ejercicios que podéis hacer, el uso de los diferentes reflectores de diferentes colores. Nada más os voy a enseñar, eso sí, uy, que me cargo el fondo, los reflectores que voy a usar y dónde los voy a colocar. Por un lado tenemos esta plancha de cartón pluma, que es blanca, que me va a servir de reflector blanco. Si le doy la vuelta, yo la he pintado con pintura acrílica negra y me va a servir de reflector negro. Y también tengo este otro reflector que tiene un difusor por dentro. Voy a utilizar la cara plateada y también la cara dorada. Espero que la estéis viendo bien. He preferido este reflector porque el otro que tengo, lo veis al fondo, es muy grande y quiero que solamente veáis que el efecto no llegue hasta el fondo, sino que solamente lo veáis en este lado de la composición. Otra cosa importante que os quería contar es que, dependiendo de la situación, de lo lejos o lo cerca, o en el ángulo que coloquemos el reflector, los resultados van a ser diferentes, tenedlo en cuenta. Yo voy a colocarlo más o menos aquí, bastante cerquita de mi composición, para que lo veáis bien. Si hay alguno de los efectos cuando vosotros practiquéis que os gusta, pero os parece demasiado intenso, no tenéis más que alejarlo de la composición y así os llegará algo de ese efecto, pero poquito. Como os digo, para que lo tengáis en cuenta, yo lo voy a colocar bastante cerca. Y nada más, vámonos al Lightroom, voy a empezar a hacer las fotos, nos vamos al Lightroom, os enseño qué es lo que he obtenido con cada reflector y luego nos vemos. Estamos ya en Lightroom, he terminado mi sesión, he pasado las fotos al catálogo de Lightroom y sí que os voy a decir que tienen un ligero aumento de exposición y poquita cosa más, a lo mejor un nada de claridad, no lo sé, pero bueno, un poquitín más de exposición sí que le he subido a todas las fotografías. Estas son las 5 posibilidades que os quería enseñar, las 5 fotografías que son diferentes. Ahora las vamos a ver más despacio y sobre todo las vamos a ver más de cerca para que lo veáis bien. Y os voy a contar cómo va. Esta primera fotografía, bueno, en todas las fotografías la luz entra a la derecha, como habéis visto. Es una luz natural no directa del sol. En este lado de esta primera fotografía no hay nada, no hay ningún tipo de reflector. En la siguiente coloqué un reflector blanco. A continuación, y se nota bastante bien en esta sombra mucho más oscura, reflector negro. La siguiente posibilidad que os voy a enseñar es la de reflector dorado y aquí reflector plateado. Pero mirad, vamos a empezar viéndolas una a una. Vamos a empezar por esta. Esta es la primera fotografía de la que he partido, que es la fotografía que no tiene nada, ningún tipo de reflector, nada. Simplemente es la luz entrando por la derecha y sin difusor, ya lo sabéis. Como estáis viendo, en toda esta zona hay sombras. No hemos volcado nada de luz con el reflector, por lo tanto hay sombras. Estas sombras a mí particularmente me encantan,
Porque fijaos, por ejemplo, los limones tienen mucho más volumen que si no estuviera esa sombra ahí. Pero vamos a pasar a la siguiente fotografía, que es la fotografía en la que he colocado un reflector blanco en este lado. Fijaos, la gran diferencia de colocar este reflector blanco. Sin reflector, con reflector blanco. Recordad que está muy pegado a la composición. En este caso yo lo hubiera separado un poquito. Como veis, se han eliminado bastantes sombras que había en los limones, en el bol e incluso en el rodillo. Mirad, en el trapo blanco también. Pero el volumen de los limones tampoco es el mismo. Es una fotografía, la anterior, que da una sensación algo más dramática, digamos. Y esta fotografía es bastante más... Simplemente eliminando esa sombra se ve más luminosa. Pero insisto, particularmente yo hubiera alejado el reflector para utilizar el reflector blanco. Pero sí quiero que os fijéis también en el reflejo, porque después lo vamos a comparar con el reflector plateado. Y fijaos cómo es un reflejo de luz bastante natural. Una luz que tiene una temperatura de color muy parecida, si no idéntica, a la luz que entra por el otro lado. Vamos a ver ahora qué es lo que conseguimos con el reflector negro. Fijaos, esas mismas sombras de las que hablábamos, pero mucho más marcadas. En realidad el reflector negro lo que hace es robar luz, por lo tanto la sombra se acentúa, se hace más oscura. Particularmente a mí esta posibilidad me fascina, me encanta. Trabajo muchísimo con luz, por un lado natural, no directa, y por el otro lado reflector negro. Me encanta. Tiene un volumen impresionante en nuestra fotografía. Pero fijaos, vamos a compararlo, luego lo vamos a comparar con otras posibilidades, pero mirad, fijaos, esta es la foto sin reflector y con el reflector negro. A continuación tenemos el reflector dorado y fijaos también la tremenda diferencia, porque toda esta zona tiene una temperatura de color mucho más cálida. Hemos volcado luz, pero es una luz dorada, una luz más amarilla, una luz más cálida, y se diferencia bastante de la temperatura de color que hay por el otro lado. Y a continuación vamos a ver qué sucede con el reflector plateado. También volcamos luz eliminando sombras, pero si os fijáis, el reflector plateado no es lo mismo que el reflector blanco. Tiene una luz menos cremosa, es una luz algo más metálica, más fría, más potente. Y me podéis decir, bueno, ¿y cuál de estos es el que tengo que utilizar? Pues ninguna posibilidad es mala, todas las posibilidades son buenas, simplemente depende de lo que vosotros queráis hacer, qué es lo que más os gusta y qué es lo que queréis transmitir. Particularmente, os voy a decir lo que hago yo, pero eso no significa que sea lo mejor, ni muchísimo menos. Yo no utilizo ni reflector plateado ni reflector dorado. No suelo hacerlo, a no ser que esté buscando un efecto estético determinado. Yo me suelo mover entre estas tres posibilidades. Sin reflector, reflector blanco, que me gusta más la luz que vuelca, y reflector negro. Pero ahora quiero que hagamos una cosa. Vamos a comparar, mirad, vamos a comparar estas dos fotografías, que son las fotografías en las que no hay reflector y reflector negro. Fijaos, toda esta zona, no solamente es toda la zona en vuestra izquierda de la imagen, sino que fijaos sobre todo bien, no es que haya solo menos luz, sino que fijaos bien, por ejemplo, en los limones. Los limones tienen mucho más volumen cuando las sombras son más oscuras. Y el ambiente de esta fotografía es bastante más dramático que esta otra fotografía, precisamente por esas sombras más oscuras. Dejadme que os enseñe una cosa más. Vamos aquí y voy a seleccionar esta otra vez. Las voy a marcar las 5 para que veamos. También os quería enseñar la diferencia entre el reflector blanco y el reflector plateado. Esta es más difícil de apreciar, pero se aprecia, se nota. Fijaos,
La del reflector plateado tiene un poquito más de potencia la luz, ¿lo veis? Aquí tenemos menos, y eso que tampoco es del todo comparable porque el reflector plateado es más pequeño que el reflector blanco. Si yo hubiera envuelto mi reflector blanco en un papel albal, por ejemplo, pues veríais mejor la diferencia. Fijaos, por ejemplo, en la tela esta blanca, que es una gasa. El tono que tiene es algo más cálido que este tono más frío. Por eso yo os decía que me gusta más la luz que refleja el blanco que el plateado, porque esta es más metálica. Mirad, por ejemplo, en esta zona, ¿veis esta zona del rodillo? Y comparadla con esta zona. Es como bastante más fría esta luz. Y particularmente, como os decía, a mí no me convencen demasiado los reflectores plateados, pero bueno, se puede utilizar. Más cosas. También os quería enseñar, también os quería enseñar, vamos a volver a seleccionar, creo que es esta. Vale, bien, esta es. Os quería enseñar la diferencia entre el reflector dorado, fijaos, y el plateado. Esta fotografía tiene un tono mucho más dorado, esta fotografía más cálido, esta fotografía lo tiene bastante más frío. Como os decía, son posibilidades. Eso no significa que esté mejor o peor, simplemente que podéis utilizar la que más os guste. Si en lugar de utilizar ese reflector más pequeño que os he enseñado, utilizáis un reflector mucho más grande, por supuesto la luz que va a volcar va a ser mayor y tanto en una fotografía como en otra, pero sobre todo en esta fotografía con el reflector dorado se va a notar muchísimo, se va a notar una temperatura cálida mucho más acusada que en la otra imagen. Y nada más, en fin, como os contaba, simplemente son posibilidades, ni mejores ni peores. La que más os guste y la que más responda a vuestros propósitos creativos. Os voy a contar, eso sí, que yo he trabajado finalmente ni con el dorado ni con el plateado. La sombra del negro me parecía excesiva y me gusta mucho esta imagen en la que no hay reflector. Que sí, es cierto, el vídeo tutorial va sobre reflectores, pero es para enseñaros lo que podéis hacer o no hacer, nada más. En realidad, yo al final he terminado editando la fotografía que no tenía reflector. Y esta es la imagen con la que he trabajado. Esta es la imagen final ya editada, primero pasada por Lightroom y después por Photoshop. Por supuesto, sí, me vais a decir, por aquí tiene menos sombra de la que tenía la original. Es cierto, pero me ha gustado mucho conservar las sombras que tenía el trapo, las sombras que tenían los limones. El bol tiene mucho más volumen de esta manera, aunque haya aclarado un poquito toda esta zona izquierda de mi fotografía. Muchísimas gracias y esto es lo que os quería enseñar hoy. Bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado el video tutorial de hoy, que realicéis el ejercicio vosotros en vuestras casas, porque de verdad que os va a venir muy bien para saber qué es lo que os gusta y qué podéis esperar de un tipo de reflectores o de otros. Y nada más, gracias de verdad. Si estáis viéndome por el blog, muchas gracias, por IGTV, muchas gracias también. Si estáis en el canal de YouTube, ya sabéis que os podéis suscribir al canal y si os ha gustado, dar al like. Bueno, otra cosa, me encantaría que me contaseis cuál es el reflector que más usáis, el que mejores resultados os da o el que más os gusta para fotografía culinaria. Y nada más, nos vemos en el próximo video tutorial. Adiós, hasta la próxima.